Hola, muy buenos días a todos. Es un placer volver a estar con todos ustedes en este 28º seminario de iconografía clásica. En esta ocasión, de dioses menores y mortales divinos, les voy a hablar del mito de Ariadna, tirando del hilo. Ariadna es, como ven en la pantalla, como he llamado a mi conferencia de hoy. El mito de Ariadna lo conocí a través de la música. Mucho antes que a través de la literatura o a través de la iconografía. Eh, Sabrán ustedes, pues eso, la ópera de Richard Strauss fue la primera que conocí sobre el mito de Ariadna, por supuesto, la música de Monteverdi, el Lamento de Ariadna y, bueno, tantísimas grandísimas obras, ¿no? Y la verdad es que me produce un placer enorme hablar de Ariadna hoy a todos ustedes, porque bueno, pues es un personaje controvertido. Parece que es una mujer que sufre y llora. Sin embargo, como ya las antiguas fuentes, tal y como pueden ver en la pantalla, nos indican, ese dolor que tiene que pasar se convierte en catártico. Porque, bueno, pues tal y como veremos a lo largo de la conferencia, se convierte en una grandísima alegría por la suerte que le espera sin que ella, en las primeras fases del mito, lo sepa. Y de hecho, insisto, así lo dice Leucipo, por ejemplo, en este fragmento que ven arriba en la pantalla, nada sucede en vano. Hay que sufrir para ella si quiere llegar a terminar como veremos que termina. No siempre tan bien, vaya ya por delante. O, por ejemplo, también lo recoge Parménides. Ningún destino funesto te lanzó a emprender este camino, sino Temis y Dique. Es decir, es la justicia divina la que va a poner a Ariadna en el camino adecuado para lo que necesita llegar a ser. Ariadna, déjenme que lo contextualice en pocas palabras, es hija de Minos y Pasífae. Ahora hablaré un poquito de cada uno de ellos. Por lo tanto, hermana de Minotauro y terminará siendo esposa de Teseo y de Dioniso, o compañera de Teseo y esposa de Dioniso. Ya veremos muy bien cómo enmarcar toda esta información. Déjenme que les hable un poquito sobre las fuentes, porque es interesante para poder enmarcar y contextualizar el personaje, sobre cómo se distribuye el mito de Ariadna en la antigüedad. Pueden ustedes ver aquí, en cuanto a sus padres, que en las fases más antiguas, fase arcaica, como ven en la pantalla, solo tenemos noticias de su padre, Minos. Así aparece en la Odisea de Homero y en las Eeas, o el catálogo de las mujeres, de Hesíodo. Tenemos que esperar a fases mucho más tardías, fundamentalmente, como pueden ver en la pantalla, desde el helenismo en adelante, para encontrar también a su madre, a Pasífae. Lo tienen en Apolonio, en Diodoro, en las Heroídas y las Metamorfosis de Ovidio, en fin, en la vida de Teseo de Plutarco o en las fábulas de Higinio. Y también sucede algo muy curioso con los datos que ofrecen las fuentes sobre su consorte. Como pueden ver en la pantalla, todas indican a Dioniso y, sin embargo, solamente encontramos las reflexiones sobre Teseo en la vida de Teseo de Plutarco, que es muy posterior. Y luego, bueno, pues no voy a entrar en los hijos, voy a citar algunos porque tiene relación también con posibles orígenes de Ariadna como diosa o como humana divinizada, pero bueno, no voy a entrar mucho en todos los hijos que tuvo que ven en la pantalla. En cualquier caso, vamos a hablar un poquito de sus padres. Minos es el rey de Creta, al menos, según la tradición, en 3 generaciones antes de la guerra de Troya. Es hijo de Europa y de Zeus y fue criado por Asterión o Asterio, otro rey de Creta, del que en otras tradiciones además también es considerado hijo. A su vez, Minos es importante porque es hermano de Sarpedón y de Radamantis, y junto a ellos se convierte en juez de las almas que bajan al Hades. Se casó con Pasífae, que es hija de Helio y de Perseis, como veremos dentro de un momentito, y tiene varios hijos legítimos: Catreo, Deucalión, Glauco, Androgeo, Ácale, Genódice, Ariadna y Fedra.
Todos ellos nombres muy importantes en la tradición que volverán a aparecer en las siguientes explicaciones que haga. A su vez, tuvo también hijos bastardos, y algunos de ellos aberrantes según la tradición tardía. También tuvo muchísimas amantes, y esto es importante por la imagen que están viendo en la pantalla, porque Pasífae se deshacía de ellas gracias a un sortilegio mediante el cual morían devoradas por escorpiones y serpientes. De ahí que a Minos, como ven en la Capilla Sixtina, se le represente con una serpiente enganchada a los genitales. Esto recuerda esta hechicería a la que lo sometía Pasífae. Y por supuesto es el primer civilizador de la isla de Creta y gobernó según la tradición a sus habitantes con justicia y dándoles leyes que le inspiraba el propio Zeus, al que cada 9 años iba a visitar a la cueva de Lida. Esto en cuanto al padre. La madre, Pasífae, es esposa de Minos y madre de Minotauro y de Ariadna y de otros, como he dicho cuando he nombrado a los hijos de ambos en la diapositiva de Minos. El Minotauro, por supuesto, es importante porque va a ser la... ¿Alguien tiene Minotauro va a tener una importancia grande dentro del ciclo referente a Teseo. Bueno, entiendo que... es hija, ya lo he dicho antes, de Helio y de Perseis, y por lo tanto hermana de Perseo, de Eetes y de Circe, nada más y nada menos. Y por supuesto, de todo su recorrido mítico, quiero destacar el episodio más famoso, que son sus amores con ese toro monstruoso que conocen ustedes, que envía a Poseidón porque Minos quiere que le mande una señal, que el dios le mande una señal mediante la cual se reconozca su derecho al trono. Poseidón le manda un toro que Minos se compromete a sacrificar, pero luego no lo hace, y por lo tanto Poseidón vuelve loco al toro y hace que Pasífae se enamore de él. Hay otra versión más tardía, también lo comento para que lo tengan ustedes en cuenta, que dice que es Afrodita la que hace que Pasífae se enamore del toro por negarse a seguir el culto de la diosa. Pero bueno, esto es de tradición tardía. En todo caso, Pasífae encarga a Dédalo y a Ícaro que construyan una vaca de madera dentro de la cual ella se va a esconder y así se podrá unir al toro. Y de la unión de ambos nace el Minotauro. Y a partir de aquí ya empezamos a hablar propiamente de Ariadna. El relato mítico de Ariadna tiene más o menos esta estructura. Vamos a ver, por un lado, es importante hablar de la aventura cretense con Teseo y de la muerte de Minotauro. Atenas, saben ustedes, estaba obligada a mandar cada 9 años a 7 parejas de jóvenes, hombres y mujeres, como tributo por la muerte de uno de los hijos de Minos, Androgeo, que fue a competir, invitado por Egeo, a los Juegos en Atenas, y Egeo lo manda a matar al toro de Maratón y Androgeo muere en esta contienda. Así que Minos impone este castigo a Atenas. Y esto será parte del comienzo de las relaciones entre Teseo y Ariadna. Por otro lado, el otro gran episodio mítico que tendremos que ver a lo largo de la historia es el abandono de Ariadna por Teseo en Naxos. Primero, en Naxos ya veremos que puede ser que también haya otras tradiciones. Por otra mujer, Egle, hay datos en algunos autores que la nombran. Por orden de Dioniso, pues también tenemos información encontrada. O raptada por la noche por Dioniso, pues también. Y una última fase que veremos constantemente representada en iconografía es su final. Y hay dos momentos completamente opuestos. En uno muere, la versión más importante dice que Artemis mata a Ariadna por orden de Dioniso, así aparecerá en Homero, lo veremos, aunque no es la única versión, o la más famosa en la antigüedad es la que recoge ya desde primeras fases Hesíodo, y es que Dioniso le concede la inmortalidad uniéndose a ella.
Bueno, déjenme que les hable un poquito para poder contextualizar también sobre la etimología de Ariadne. O leerán por ahí que ya Esiquio dice que Adnon es lo mismo que Agnon según los cretenses. Aquí lo tienen. Y significa puro. Pero es una etimología más bien, se sospecha que popular. Si la leen por ahí, siempre sospechen sobre, bueno, pues estas cosas que suceden en la lengua, pero que no son realmente procesos lingüísticos. Y también encontrarán algunas variantes. Una, Ariagne, donde vemos el compuesto de puro, o Ariede o Arieda. Pero bueno, no quiero incidir en esto. Por otro lado, también vamos a manejar algunos otros datos que aparecerán a lo largo de la conferencia, como son posibles orígenes orientales de Ariadna como una variación de la diosa Ishtar. Así lo recoge West en este artículo que ven en la pantalla, de modo que él sospecha que puede ser una posible diosa reducida a mortal dentro del ámbito cretense, a la vez que se pone como mortal, se pone en conjunción con posibles muertes de esta semidiosa o mortal divinizada. Teseo dice, Plutarco dice que se ahorca, Pausanias dice que está enterrada en Argos, la Odisea, ya lo he dicho antes, dice que Artemis la mata, perdón. A su vez, también hay conexiones astrales de este personaje, porque hay monedas en las que aparece, lo verán con una diadema de estrellas o con la luna, y luego volveré sobre el tema. Y también tiene una relación muy estrecha con Chipre. De hecho, una de las veces que muere en la tradición mítica es en Chipre mientras da a luz, y está identificada, por lo tanto, con Afrodita. Bueno, en el mundo micénico solamente tenemos un ejemplo en esta tablilla que ven en la pantalla de Gnosos, en que se sospecha que podemos estar ya, puede estar citada. De ahí habría que suponer este origen prehelénico que le da West. Lo ven en la pantalla, la totalidad de los dioses de la miel a la señora Potnia del laberinto Miel. Se cree que está relacionado, esta Potnia puede estar identificada con Adriana porque uno de sus hermanos, Glauco, murió de hecho ahogado en un pizos lleno de miel. En todo caso, vamos ya a entrar en el análisis iconográfico de este personaje. En los orígenes se sospecha que tiene que estar ligada a los ciclos fértiles de la Tierra. Fíjense que en esta representación de una posible Ariadna, porque hay muchas dudas en la interpretación de esta imagen que ven en la pantalla, hay quien cree que simplemente se puede tratar de alguna diosa de la Tierra, como Perséfone o Deméter, o simplemente esta Potnia que ya he citado cuando la tablilla micénica. Estos ejemplos son muy antiguos y esta interpretación procede de la tesis doctoral que ven al pie de la pantalla. Aquí ven a la diosa sacada en procesión sobre un carrito con ruedas, muy similar a este de arcilla que vemos también en la pantalla. De todos modos, claro, estas fases son tan antiguas que son muy difíciles de interpretar. Por supuesto, el primer momento en que podemos hablar de Ariadna, y ya diré que esta diapositiva que están viendo ustedes en la pantalla quizás se puede interpretar no como Ariadna, pero bueno, hay muchos autores, y ahora diré por qué, que consideran que esta imagen, esta secuencia, este episodio representa a Teseo y a Ariadna huyendo. Esta es una de las representaciones más antiguas que conservamos donde podemos ya interpretar a Ariadna propiamente dicha. En una de las caras vemos a un personaje masculino que agarra por la muñeca a esta mujer en una escena posiblemente interpretada como un rapto. Esta fuerza que se imprime en agarrar la muñeca, hay investigadores que lo consideran un rapto, no una huida voluntaria. Pero bueno, en todo caso, vemos que están a punto de subir a un barco que presenta doble fila de remeros. Pueden ser Ariadna y Teseo en la huida de Creta después de matar al Minotauro, pero también puede ser que se trate de Helena y París, que es lo que algunos investigadores sugieren. Sin embargo, creo, desde mi punto de vista, y por supuesto rebatible, creo que se trata de Ariadna
por ese objeto circular que vemos que lleva en la mano derecha, si no me equivoco, porque tal y como interpreta este autor que ven en la pantalla, Ariadna aquí está mostrando un atributo con la que se le representará muchas veces en fases posteriores y en iconografía de la misma cronología, y él interpreta que es una corona de luz. Luego la veremos también con el ovillo que ofrece a Teseo para poder salir con éxito del laberinto del Minotauro, pero la veremos representada muchas veces con esta corona de luz, este objeto circular que este autor que ven en la pantalla interpreta como corona de luz. Con esa corona de luz, Teseo se habría iluminado dentro del laberinto para poder acabar con el Minotauro. Asociado al éxito de la empresa de Teseo contra el Minotauro, también es muy frecuente encontrar, y este es uno de los ejemplos más antiguos que poseemos, esta representación de la danza que se suele llamar hieranos o danza del laberinto. Se llama hieranos porque es la danza de la grulla. No voy a entrar en explicar esta danza por si sale, pero fíjense que aquí de hecho tenemos a una grulla representada, la vemos aquí también, en el cuello de este Nócoe. Esta danza es característica de Grecia desde las fases más antiguas, están muy, muy bien estudiadas, entre otras personas por la profesora Pilar González Serrano, que nos está oyendo ahora mismo. Y aquí en esta representación pueden ver a posiblemente Teseo en el centro, a posiblemente Ariadna aquí, y sé que es Ariadna de nuevo, porque presenta la corona de luz que veíamos en la anterior, a otro personaje, posiblemente una diosa, y a dos varones que enmarcan la escena, que tienen lo que posiblemente pueden ser unos remos en sus manos. De ahí que se interprete que son remeros de la nave con la que nuestros personajes van a huir de Creta. Fíjense que el atuendo que llevan los personajes femeninos nos recuerda mucho con esa cintura tan ceñida, esas faldas abiertas desde la cadera y con lo que parecen los senos al descubierto, aunque hay personas que dicen que pueden ser adornos del vestido, nos recuerdan desde luego muchísimo a las famosísimas sacerdotisas del arte cretense, del arte minoico, que tienen las serpientes enrolladas en los brazos y que conocen seguramente. Bien, una de las razones por las que he dicho hace dos diapositivas que creo que tenemos que interpretar como Ariadna y no como Helena la imagen que veíamos es porque el propio Pausanias en el libro quinto describe el arca de Cípsolo y allí nos dice: Teseo está con una lira y a su lado Ariadna. Esta misma situación la vemos en esta plaqueta de bronce del siglo VII, es decir, ya es información no solamente textual, sino también iconográfica de fases muy antiguas. Por lo tanto, esto podría apoyar la idea de que no es Helena la que es raptada, que no se os olvide eso, por Teseo, sino que puede ser Ariadna. Y a la vez, de una fase también muy antigua, tenemos este encuentro entre Ariadna y Teseo, y aquí ya se imprime un carácter más sexual. No es el único ejemplo, pero este es especialmente bonito. Ariadna está siendo atraída por Teseo a través de la barbilla, un carácter de amor puro, vamos a decirlo así, y a la vez Teseo sitúa su mano en el sexo de Ariadna, lo cual hace que implique un carácter mucho más sexual. Por supuesto, tenemos que analizar también la implicación de Teseo y el Minotauro en todo este entramado de Ariadna. La primera vez que se encuentra la lucha entre Teseo y el Minotauro es en un grupo de ornamentos de oro que proceden de una tumba de Corinto. Están datados, pues, como ven, en la primera mitad del siglo VII. Son muy antiguos. Aquí vemos que Teseo agarra de un cuerno al Minotauro, como será frecuentísimo verlo a lo largo de las representaciones iconográficas de la escena, mientras le clava una espada en el pecho al monstruo. No quiero llamarlo monstruo porque en el fondo me da un poco de pena, pero ustedes me entienden. Ariadna pone
la mano izquierda sobre la cabeza de Teseo y en la mano derecha, si se fijan, sostiene un objeto circular, que hay quien cree que puede ser una piedra simplemente, pero hay quien lo interpreta ya como un ovillo. El ovillo que entregará a Teseo para poder salir, para que él pueda salir de nuevo del laberinto. Fíjense ustedes en que la actitud de Ariadna sobre la cabeza de Teseo, esta mano que impone la mano izquierda sobre la cabeza de Teseo, es casi como un acto de protección llevado a cabo por una deidad, como si fuera la señora del laberinto, esta Potnia de la que hablábamos hace un rato, y podríamos de este modo hacer enraizar al personaje con posibles orígenes divinos. En todo caso, es una escena muy orientalizante y nos recuerda, por supuesto, a todas estas escenas neohititas de luchas con leones o ataques contra grifos chipriotas, etcétera, ¿no? Pero con Ariadna, en este caso, como espectadora. Y es muy importante notar una cuestión en esta diapositiva que ven en la pantalla, y es que Ariadna ocupa un mismo nivel por su tamaño y en la representación que el monstruo y que el héroe. De modo que de esta forma estamos estableciendo un sinónimo de importancia de su papel en la liberación de los jóvenes atenienses. Sin embargo, en un esquema muy similar, vemos esta otra banda de un escudo que está en el Museo de Olimpia, donde Teseo, que aparece en situación invertida la escena, como pueden ver, sigue agarrando al monstruo por el cuerno, está a punto de clavarle la espada en el pecho y, sin embargo, Ariadna, que sujeta la diadema, como pueden observar, está en un nivel muy distinto, se representa mucho más pequeña y ha perdido la importancia que veíamos como personaje de esta representación en la anterior. En todo caso, es un episodio que tuvo muchísimo arraigo en todo el mundo antiguo y lo encontramos no solamente dentro del ámbito griego, sino también en el mundo etrusco, como pueden ver en esta hidria, que aunque se ve fatal, yo he intentado, bueno, pues ayudarles un poquito a interpretarla. En esta vemos a Ariadna velada, aquí la tienen, está abriéndose el velo, y lo más importante es que ya aquí despliega el ovillo, lo deja caer desde su mano, invitando a Teseo a encontrar la salida del laberinto. Y en esta misma hidria, además, se representa la danza de la grulla de la que les hablaba antes. También aparece aquí, esto es de mediados del siglo VI, la escena, con los datos que vengo analizando todo el tiempo, y de nuevo aquí Ariadna, con una toga, con algún manto que parece de sacerdotisa, y desplegando el ovillo hacia Teseo. Este esquifo a mí personalmente me gusta muchísimo, es uno de mis favoritos, entre otras cosas, porque vemos aquí a la derecha a las 7 parejas de jóvenes atenienses que están asistiendo a la matanza del Minotauro como si fuera un espectáculo. La representación del público en el mundo antiguo es muy interesante y este es uno de los ejemplos que siempre me gusta manejar para este caso. Y a su vez, una de las representaciones más antiguas del episodio, pero en la que no aparece Ariadna, es esta copa Rodia en la que bueno, pues se desarrolla el mito de Teseo. Aquí lo tienen matando al Minotauro, las parejas danzando, etcétera, pero no está ella. ¿De acuerdo? De modo que llega un momento en que Ariadna, dentro de la importancia que tiene, puede también perder su importancia dentro de la representación del mito. Pues está también muy antigua, en la que ahora no le ofrece ni un ovillo ni esa corona de luz, sino que simplemente le ofrece una flor. El ofrecimiento de la flor aparecerá también en las representaciones con Dioniso, en las bodas con Dioniso. Y aquí podemos ver también a Atenea, que sostiene una lira hexacorde, en este caso, posiblemente como preludio a la danza que va a tener lugar después de la muerte del monstruo.
El segundo episodio importante dentro de la representación iconográfica de Ariadna es, por supuesto, el momento en el que tras su ida a Creta, en la que Teseo promete casarse con ella, tal y como nos dicen fuentes como Plutarco, Higinio o Dídimo en los comentarios a la Odisea. Sin embargo, llegan, según las fuentes, a Naxos, según otras fuentes, a Día, y allí Artemis mata a Ariadna en una de las versiones, o también hay otra versión en la que Ariadna muere, según está dando a luz a sus hijos, a los hijos que tiene con Teseo, a Enopion y a Estafilo, o también hay otra variante en que Teseo la abandona, como veremos en iconografía, ella sigue viva y luego aparecerá, ¿cómo se dice? Dioniso. Teseo, hay versiones en las que se ve obligado por Atenea, y así lo veremos en representaciones, también por Hermes o también por Dioniso. Hay otra variante que ya he nombrado antes, según la cual ella, angustiada por el abandono de Teseo, se suicida. Y también lo veremos que es un episodio recurrente, el dolor de Ariadna por el abandono, no el suicidio, es un tema recurrente en la iconografía. Y allí, una vez que aparezca Dioniso, a partir de este momento, ella a su vez tendrá nuevos hijos con Dioniso. Aquí vemos una representación de Atenea, claramente Atenea, con los atributos propios de ella, en que sugiere, vamos a decirlo de una forma cortés, a Teseo que abandone a Ariadna, que está sumida en el sueño. O esta otra, que es muy bonita, en que de nuevo vemos a Atenea, que Teseo ya está en el acto de huir, y vemos a Atenea que le está diciendo que vaya al barco que ven aquí a la izquierda, que enarbola estas banderas al viento, a la vez que vemos en una imagen preciosa a Hipnos, que lo tienen aquí al lado, que está dejando caer amapolas en la cabeza de Ariadna, unas amapolas que llevan una fiale que vemos aquí en su mano izquierda para que ella no se despierte. Bien. Esto en cuanto al sueño y el abandono. Y ahora voy a centrarme en lo que me queda de conferencia, en el episodio ya más importante, lo que les decía al principio, con estas citas de fuentes antiguas que dicen que nada sucede en vano. Ella tiene que atravesar todo este dolor de enamorarse en vano de Teseo, de tener que matar a Minotauro, que es parte de su familia, para llegar a este reconocimiento como nueva mortal divinizada gracias al dios Dioniso. La relación que veremos, voy a decir más frecuentemente, por no decir casi exclusivamente, representada en la iconografía de este episodio, es una Ariadna como novia del dios Dioniso o una Ariadna divinizada y entronizada, que es esta versión que les he dicho al principio que ha sido la que más éxito ha tenido en las fuentes de la antigüedad, tal y como veíamos ya en el texto de Hesíodo, en la Teogonía de Hesíodo, que ahí lo tienen esos versos. No tenemos vestigios iconográficos anteriores al 600 antes de nuestra era de este episodio, lo cual es muy interesante porque, bueno, el texto de Hesíodo es, por supuesto, anterior. Y vamos a ver que la forma más habitual de encontrar a Ariadna en estas primeras fases de la iconografía representada es velada. Y en esta que ven en la pantalla, que es posiblemente uno de los fragmentos más antiguos que conservamos, aparece completamente velada, lo cual tampoco es lo habitual. Está absolutamente velada como una novia, pero en la iconografía que veremos a partir de ahora podremos verla siempre con la cara descubierta. Por eso esta me parece tan bonita y tan especial. De hecho, aquí en este plato vemos como Dioniso le ofrece la cornucopia, él brinda con un cuerno. He dicho cornucopia un poco a propósito porque es un cuerno simbólico en que no solamente tenemos que entender
la versión de un Dioniso como dios de la barra, de la vid y del vino, de hecho lo tenemos aquí representado en los laterales del plato, sino también como la jarra de la abundancia, metafóricamente hablando. Y Ariadna, a su vez, le está ofreciendo esa misma flor que ya veíamos en el episodio con Teseo. También tenemos algunos ejemplos de esta unión, de la boda entre ambos personajes, Dioniso y Ariadna, en que ella, en lugar de ofrecerle una flor, le ofrece a su vez la corona que ya hemos visto con que se la representaba en el mito de Teseo. A su vez, el dios le ofrece este cuerno, signifique lo que signifique. Y esta es un poco la forma más habitual de encontrar esta representación de la boda entre ambos, de la unión entre ambos. De nuevo aquí, el dios, ella recibe los regalos, como bien cubierta por un velo, pero con la cara al descubierto, recibe los regalos con las manos en actitud de acogerlos en su seno. Y los regalos, de nuevo, son este cuerno de la abundancia o cuerno de los frutos de la vid y, a su vez, unos racimos de uva que vemos que el dios tiene aquí en la mano derecha. También podemos encontrar la imagen, ya esto es una representación de plena época clásica, en que Ariadna aparece representada como una novia sobre el carro. Es decir, ya conocen la forma en que las novias, el rito rito nupcial y de himeneo de las novias en la antigua Grecia, y aquí Ariadna es presentada como novia sobre el carro a Dioniso. También es frecuente encontrarlos en imágenes durante la boda a modo de un banquete, en tantísimas representaciones que a ustedes les vendrán a la memoria sobre esta escena a lo largo, no de Ariadna, quiero decir de banquetes en general en toda la antigüedad. Ambos están reclinados sobre las clinae y aquí Dioniso tiene un cántaro en la mano, a la vez que vemos de nuevo la representación de todos los atributos iconográficos de Dioniso. Bueno, no lo he dicho en estos casos, aquí Dioniso tiene siempre la barba apuntada y las orejas, que en este caso no se ven, pero nosotros sí se las hemos visto, también apuntadas. Luego veremos a un joven Dioniso sin barba. Y la representación, bueno, aquí lo tenemos sin barba, de hecho. Y la representación es siempre muy regular. Aquí los vemos, de hecho, durante las bodas, en que incluso se está ofreciendo algún que otro manjar. Aquí lo tienen. O, por ejemplo, en este otro maravilloso también, ya de fase posterior, en que de nuevo Dioniso aparece como un joven sin barba, sosteniendo el cántaro, y tenemos a una Ariadna, bueno, pues recibiéndolo de su mano. En cuanto a la entronización, perdón, no solamente se les representa sentados, sino que también podemos encontrar algunos ejemplos en que ellos están de pie en fases posteriores, tal y como hemos visto en fases anteriores. Y en cuanto a la entronización de Ariadna como una mortal divinizada, bueno, pues uno de los ejemplos más maravillosos que también a mí me gusta muchísimo traer a colación en las conferencias, porque es la representación de un coro que va a estar repasando un drama satírico, unos bailando, otros charlando, aquí con las máscaras, él con la máscara puesta y otros con la máscara en la mano, y que tiene a los tres actores principales de este drama satírico, disfrazado como Sileno, y todo ello amenizado por el auló de, por favor, auló siempre, nunca flauta, el auló de Prónomo, y aquí toda la escena presidida por Dioniso y Ariadna, que ya es una mortal divinizada. Estos son lo habitual de toda la iconografía y quiero emplear los últimos 5 minutos que me quedan un poquito para hablar sobre la pervivencia iconográfica de estos mismos episodios a lo largo de la historia. Voy a dar unas pinceladas muy sutiles porque comprenderán que la
cantidad de iconografía que hay sobre Ariadna en cualquiera, y por supuesto Teseo y el Minotauro sin Ariadna, en todas las fases históricas posteriores, es abrumadora. Así que, bueno, me he ceñido a algunas cuestiones que reflejan desde nuevas perspectivas estéticas esto que ya he explicado, y a la vez, bueno, pues he traído algunas que me llaman especialmente la atención. Vamos a verlas muy rápido. Aquí tenemos representado el momento en el que Ariadna ofrece el ovillo a Teseo, que ya tiene la espada preparada para matar al Minotauro. Todo esto en cuanto al episodio del Minotauro, o este otro, un poquito posterior, ya del 18, en que ella le está urgiendo a que entre dentro del laberinto, que vemos aquí el acceso al laberinto a la derecha representado. Él lleva el ovillo de nuevo en la mano. No es habitual encontrar en estas fases nada que tenga que ver con esta corona de luz. Habitualmente siempre aparece representado con el ovillo. Aquí la matanza del Minotauro, con estas representaciones tan típicas que no son propias de esta época, ya las teníamos en fases muy anteriores. Hay mosaicos, de hecho, romanos que lo representan, pero bueno, no lo he traído porque habitualmente se centran en lo que es la muerte del Minotauro y no la ayuda de Ariadna. A la vez también tenemos algunos otros episodios iconográficos. Aquí la huida, de hecho, de los amantes después de la muerte del monstruo. Esta representación maravillosa del romanticismo en que, bueno, pues dentro de lo que es el gusto estético de los románticos, Ariadna un poco en esta manía y locura que parece que adelanta ya lo que va a ser luego su relación con Dioniso, asiste a la escena de la matanza del Minotauro, o esta escultura también del siglo XIX, que es muy dinámica y tiene muchísima fuerza, pero ya sin Ariadna, que son las variantes. Por otro lado, también vamos a encontrar muy frecuentemente el sueño de Ariadna. Aquí lo tienen ya desde... esta es una copia romana de alguna escultura griega que hemos perdido, están los Vaticanos, o por supuesto es esta ensoñación de Teseo yéndose en el barco que vemos allá al fondo, mientras Ariadna está dormida siguiendo el mismo patrón iconográfico que hemos visto de la antigüedad. El dolor por la pérdida de Teseo lo tenemos también representado desde fases muy antiguas. Este fresco de Pompeya así lo muestra. Teseo y Eros lloran por la huida del barco, que además es señalado para ella. Y esta misma idea del llanto de Ariadna, que recuerden también el lamento de Ariadna de Monteverdi, del que he hablado, está representado en estos cuadros maravillosos de Angélica Kaufmann, que traigo aquí a colación porque es una pintora, lo cual me ha parecido maravilloso poder encontrar material de una pintora, y no todos son siempre hombres, ya lo saben ustedes, que el patriarcado ha hecho mucho daño en la historia del arte. En esta versión y en esta otra de la misma autora también, en que es Eros el que llora ante la desaparición en el horizonte de Teseo. Voy rápido, me encanta esta representación de una playa tan bonita, donde todos querríamos irnos de vacaciones, pero que para Ariadna es una verdadera pesadilla. En cuanto a Ariadna y Dioniso, de nuevo, los encontramos representados no solamente en la iconografía griega que hemos analizado antes, sino también en iconografía romana, como este fresco de Pompeya. Aquí lo tienen también en las bodas de Baco y Ariadna, ya saben que Baco, Dioniso, o en esta otra del siglo XVI, de comienzos del XVI, donde, bueno, pues Dioniso está divinizando al modo que nos sugiere Hesíodo a la nueva diosa en su trono, que también aparece representada sobre otros soportes materiales, como este bronce de una hidria, o incluso allende los confines del imperio, en esta representación de un banquete entre Ariadna y Dioniso del siglo III ya de nuestra era, que bueno, pues está en un contexto budista, es maravilloso. Y aquí lo tienen también en este otro cuadro. Voy muy rápido porque quiero acabar en tiempo.
O este otro maravilloso, aunque una escena de bañistas tiene a Dioniso y a Ariadna aquí en el fondo, que parece que es una escena absolutamente secundaria, sin ninguna importancia dentro de el jolgorio y la fiesta del baño. También aquí la podemos ver convertida en diosa y elevada por los cielos del mundo en esta escultura maravillosa de la ópera de Dresde por Dioniso en su carro tirado por leones o tigres. Y ya me despido con esta imagen de Ariadna que tenemos aquí en Madrid, que seguro que ustedes han pasado muchísimas veces por al lado de ella y yo nunca había sabido hasta que he preparado esta conferencia que, según Antonio Tajuelo, se trata de la cabeza de Ariadna. Está en el Parque Lineal del Manzanares. Y con esto pues me despido, todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya resultado interesante.